Gracias al Señor, una vez más estamos reunidos en su presencia, estamos reunidos bajo su manto, bajo su sombra, dice en la palabra, el que mora a la sombra del Altísimo, el que vive o mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Qué precioso, qué hermoso. Ahora, para nosotros quizás esto sea una metáfora. Déjame decirte que en el desierto no era metáfora. En el desierto el que no moraba bajo la sombra del Omnipotente se quemaba, ¿sí? Porque el desierto estaba muy caliente y la sombra del Altísimo, esa nube que ponía de protección, les permitía a ellos estar más o menos cómodos ahí en ese lugar. Ahora, digo más o menos cómodos porque no era el propósito de Dios que permanecieran en el desierto, sino que se prepararan para ir a la tierra prometida. Por eso envió a 12 espías que espiaran la tierra. Y cuando regresaron con racimos de uvas que tenían que cargar entre dos personas, abundancia de frutos, quesos y mil y otras cosas que trajeron. Claro que 10 de ellos también trajeron malas noticias. Ahí había gigantes e hijos de gigantes que a sus ojos ellos se consideraban como langostas, como insectos pequeños. Mas 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron un buen testimonio diciendo: mas el Señor es fiel y la tierra es buena y fluye leche y miel en ese lugar. Y aunque hay gigantes, nuestro Dios Todopoderoso es mayor que ellos y les arrebataremos la tierra que Dios prometió. Hoy vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Vamos a hablar precisamente del fruto que hay en la tierra prometida. Vamos a hablar de lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos entonces a orar. Si me acompañas, puedes inclinar tu rostro y vamos a decir: Espíritu Santo, gracias una vez más por tu bendición. Gracias, Señor, por la abundancia, Señor, de tus misericordias. Te pedimos, Señor, que así como has inspirado la palabra, también, Señor, abras hoy nuestro entendimiento, abras hoy, Señor, nuestro corazón, Señor, a tu palabra para que haya fruto, Señor, que haya abundancia, Señor, del pan tuyo en nuestra vida para crecimiento, para edificación, Señor. Padre Santo, sabemos que nosotros podemos interpretar a nuestra comodidad, Señor, la Escritura, mas te pedimos, Señor, hoy tu revelación, que no haya interpretación privada, sino solamente la revelación de tu palabra para nuestra edificación completa. Señor Santo, que toda distracción, Señor, quede echada de este lugar y seas tú, Señor, el Maestro por excelencia a quien nosotros venimos hoy a atender y a sentarnos a tus pies, Señor, para ser edificados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces rapidito, vamos a la palabra y vamos al libro de Juan. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. En algunas de sus versiones dice como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice yo soy. Y me gusta mucho cuando Jesús habla y dice yo soy, porque está hablando de esa aseveración como Dios. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, ese da mucho fruto. Si quieres subrayarlo, tienes tu Biblia de estudio, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esta es la palabra que Dios está dando a través de su Hijo Jesús. Yo soy la vid. La vid, hermano, es la planta, es todo lo que lleva. Y los que son conocedores de esta planta, ustedes pueden ver sembradíos de hectáreas y hectáreas, pero mayormente es una sola planta que se cuida con mucho afán, con mucha dedicación. Se protege. Ustedes han leído en la Escritura como en las parábolas dice, te protegí, quité las piedras de tu lugar, hice una muralla alrededor para que no se acercaran las zorras, para que no vinieran los animales y la desbarataran. Dice, te cuidé, te regué, etcétera, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Eso es lo que es la vid, es una sola. Hay multitud de pámpanos, de sarmientos, pero es la misma vid. Ahora, un sarmiento que puede levantarse y decir, wow, soy tremendo. Dice, pero si es cortado, no puede seguir dando fruto. ¿Sí? El sarmiento no es el racimo de uvas, el sarmiento es una ramita. ¿Sí? Y a veces nos sentimos muy arriba, arrogantes, y decimos, yo puedo porque ya he recibido todo lo que necesito de Dios, ahora yo puedo seguir adelante. No, hermano, si eres cortado, se seca y no nada más no das fruto, sino que eres echado al fuego, porque apartados de Dios nada somos. Pero es interesante que dice Jesús, hablando de esta misma, en estilo parábola, dice, yo soy la vid, y en otra parte dice, la vid verdadera. La vid verdadera, dice, el que está en mí, el que permanece en mí, ese dará mucho fruto, no fruto, pero mucho fruto. Y ahora vamos a tomar un momento en la historia y regresemos a la tierra prometida. En la tierra prometida, que era el lugar que Dios tenía para sus hijos, para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ellos recibieron como promesa y ellos ya vivían en la tierra, conocían el fruto, pero no poseían la tierra. Ve conmigo y vamos a entender el propósito de Dios. ¿Sí? Tú puedes tener la bendición de los frutos, pero si no posees la tierra, no son tuyos. Podrás disfrutar, pero a medida. Ahora, la promesa fue dada a ellos. Y cuando estuvieron en Egipto, comían frutos. Sí había fruto, ahí había algunos frutos, y sobre todo algunos que llevaban. Pero hermano, no se comparaban a los frutos de Palestina, a los frutos de toda esta tierra que era abundante. En Egipto, para empezar, no había muchas lluvias, y las que había eran devastadoras, y se nutrían del río Nilo. Tenían que ir y sacar agua y llevarla a los sembradíos. Había mucho trabajo. Dice, en esta tierra que yo te daré por herencia, la lluvia cae a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y yo soy el que riego, yo soy el que da crecimiento, y yo soy el que prospera. Y esto, hermano, es lo que Dios está hablando ahora. Esto es lo que entendieron estos dos hombres, los dos espías que fueron ahí, Josué y Caleb. Entendieron que esa tierra estaba ahora poseída por muchos pueblos, muchas naciones que no le conocían. Ellos ahora iban a llevar y unir la bendición del lugar con el Dios del lugar, donde se une las dos cosas.
Hermano, no es suficiente que tú tengas conocimiento. Es importante que tú tengas a Dios que da el conocimiento. La tierra, hermano, la tierra era fértil, es fértil y es próspera, pero sin el Señor es como desierto. Y en la profecía el Señor fue muy claro diciendo: si te apartas de mí, aunque la tierra es buena, dará espinos, dará solamente escasamente. Dice: sembrarás mucho y recogerás poco. Esforzarás mucho y no tendrás abundancia. Y si acaso fuera próspera tu cosecha, vendrá el ladrón que no sembró y se la llevará, porque tú no me tienes como tu Señor. Si te alejas de mí, y esto es lo que está diciendo en Juan, el Señor está diciendo: si te alejas de mí, si tú crees que tú puedes solo, aunque sea próspera y abundante, no podrás tener beneficio de ella. ¿Por qué hablamos del fruto? Bueno, vamos a hablar del fruto porque es importante que entendamos quién es el Señor. Y para eso tenemos que entender qué son los dones espirituales, o más bien qué es el cuerpo y por qué Dios da dones al cuerpo. Nosotros sabemos que es un cuerpo constituido por muchos miembros. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice: somos un solo cuerpo. Si quieres acompañarme ahí a la escritura, no vamos a profundizar mucho, ya esto nosotros lo conocemos. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y esto dice: y siendo la cabeza Jesucristo. Entonces, aunque nosotros somos muchos, hay una sola cabeza. Esto es una sola voluntad. Y a este cuerpo que ha dado el Señor, que es la iglesia, le ha dado dones. Ahora, los dones, hermano, son dones. No se compran y no se tiene que trabajar para obtenerlos. Es un don, es un regalo. Es algo que el Señor ha dado. ¿Sí? Nosotros conocemos los dones, y si quieres ir unos versículos anteriores, empezando en el mismo capítulo 12, versículo 7, dice: pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para bien común. Pues a uno les es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y está con mayúscula, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Quién es el que determina, hermano? ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que provee los dones? Es el Señor mismo. Así como tenemos habilidades, si tú eres diestro, tienes habilidad con tu mano derecha. Tu mano izquierda está ahí para auxiliar a la derecha. Ahora, si eres zurdo, entonces tu mano izquierda es tu mano diestra y tu mano derecha es auxiliar de tu mano izquierda. Algunos son ambidiestros y tienen la misma habilidad con ambas manos. No sé si ustedes han visto que hay deportistas que tienen habilidad con una pierna más que con la otra, con un brazo más que con el otro, pero no son nada, ni el brazo ni la pierna sin la cabeza. Pero yo no he visto hasta ahora deportistas que manden a su pie o a su pierna a jugar solos y les echen porras, ¿verdad que no? Sino coordinan todo el cuerpo bajo una misma voluntad. Porque el brazo no tiene
ni la mano tiene voluntad propia. Si no, imagínate, tengo sed, bueno, ve tú allá a ver qué usas, porque yo hoy pues, estoy descansando, y mete la mano en el bolsillo. Toma agua a ver si puede. No, no tiene voluntad propia. La mano obedece el cuerpo, la cabeza, ¿cierto o no? Vaya, si yo tomo el vaso, tomo agua, es porque yo he comandado el brazo y la mano. No tiene voluntad propia. Y esto es algo muy interesante porque nosotros voluntariamente hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, que estamos descabezados, decapitados. Y esto es bueno, no es malo. No somos zombies. ¿Sí? Tenemos alguien que nos guía, porque somos un solo cuerpo. Tenemos estos dones que han sido dados y no vamos a entrar en toda la amplitud de esta enseñanza porque vamos a hablar acerca del fruto, no acerca de los dones del Espíritu, aunque son separados en tres grupos, ¿sí? Lo que es sabiduría, conocimiento y fe, los dones de acción que son sanidad, milagros y profecía, y los de edificación que son discernimientos, lenguas e interpretación de lenguas. Como les digo, no hay tiempo ahorita de hablar de todos y cada uno de ellos, eso será en otra ocasión. Simple y sencillamente hay que entender que son para edificación y no para edificación personal, sino de otra manera tendrías una manota izquierda y una manito derecha, ¿verdad? Desproporcionado. ¿A quién le gustaría tener un brazo así estilo? ¿Han visto las caricaturas de Popeye, del Popeye? ¿Sí? Que tiene unos antebrazos así gigantescos. Y tú dices, oye, qué cosa, ¿no? Parece que cortaba mucha leña de chiquito. Desproporcionados los antebrazos. ¿A quién le gusta? No, oye, prefiero yo un cuerpo más ecuánime, ¿verdad? Que vayan. Ahora, si tú ves a otros personajes ahí, veas que tienen su antebrazo grande y sus músculos el conejo ya grande y su pecho, pero este no, es un flacucho ahí con unos antebrazos gigantescos, ¿verdad? Se ve ridículo, aunque sea Popeye, aunque coma espinacas, ¿verdad? Entonces Dios ha determinado que el crecimiento sea parejo, ecuánime. Por eso, hermano, no te puedes tú afanar a crecer desproporcionadamente porque Dios no te lo va a permitir. Porque estamos bajo su gobierno, bajo su voluntad. Y entonces Él da aquí, quita un poco allá, te dice, para, espera, ve tranquilo, no vayas corriendo. Hermano, hay muchas veces en la iglesia que vemos hermanos que quieren correr, ¿verdad? Quieren crecer rapidito, rapidito. Y son tremendos, pero también se ha visto y dice, es necesario que haya guerreros, pero es necesario quien coseche, quien siembre, quien cuide. Un pueblo que es puro guerrero se acaba pronto. Pero hay pueblos que saben tener sus guerreros, sus agricultores, los que cuidan, los que enseñan, los que traen el agua, los que guardan el campo, ¿verdad? Es bueno. Y eso mismo es lo que es el Espíritu Santo dando dones al cuerpo. Y vamos a ver también que Él da también unos regalos muy especiales. En Efesios 4:11, que son los dones de servicio, dice, son los dones que han sido dados para edificación del cuerpo, a saber, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a leer
Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. No es para gloria personal, aunque hemos visto mucho esto nosotros cuando se han levantado algunos de estos ministros fuera del ministro principal y han tenido gloria propia, pero no es para gloria propia, sino es, como dice en el versículo 12, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta, y me encanta cuando la palabra dice hasta, porque entonces quiere decir que todos estos tienen un fin. Cuando se cumpla el hasta, entonces ya no hay necesidad de tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, wow, nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, gloria a Dios, porque cuando el hasta se llegue a tomar a su lugar, entonces ya no es necesario, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. En alguna de sus versiones dice perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hasta aquí tengo yo, pero vamos a leer los siguientes 3 versos. Dice, para que ya no seamos niños. El propósito de los dones, hermanos, el propósito de los pastores, apóstoles, evangelistas, el propósito de los dones espirituales y los dones de servicio es para que no seamos niños. Esto es para que crezcamos, para dejar de ser bebés, babies, con la teta, el tete, la mamila, el biberón. Dice, es necesario que comamos alimento sólido, como dice Pablo. Ya es tiempo que dejen la lechita materna y coman alimento sólido. Entonces, para eso es, para que dejemos de ser niños. Entre paréntesis podría ponerse aquí, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por un viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Para no ser engañado. ¿Por qué tienes que dejar de ser niño, hermano? Porque un niño lo engañas fácil, pero cuando crece ya no es fácil de engañar a la persona, porque ya no es niño. Es precioso los niños y no tengo ningún problema con los niños, pero es necesario que crezcan. Créeme, hermano, que he hablado con muchos pastores y me han dicho, es difícil cuando la iglesia está llena de puros niños, porque requieren demasiado cuidado y no hay quien ayude a pastor. Pero qué agradable cuando se levantan los miembros y dejan de ser niños a través de la enseñanza, a través de los buenos pastos, a través del agua en calma, lean el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Para qué? Para edificación. Bien, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No quites esas 2 últimas palabras. Hermano, hemos visto muchos lugares donde se crece. Si tú vas al ejército, si tú vas a estos lugares que son de regimientos, que son donde firmas un contrato y tienes que crecer en conocimiento y adiestramiento, no son edificados en amor. Aunque dice, como me mandan ahí algunos textos de gente que está en la milicia, dice, somos un cuerpo y una sola familia. Sí, hermano, pero la unidad no es el amor. La unidad es una bandera o es
un estandarte o es una unidad, pero no es amor lo que los une. La cohesión es el ser uno solo y no se queda ninguno atrás y todo eso, pero no es por amor, es por beneficio propio. La iglesia no puede crecer de esa forma. No podemos exigir a uno, a ver, hermano, dígame cuál es Gálatas 5:22. Ay, hermano, no me lo sé. Échese ahí, deme 20 lagartijas. A ver, lo voy a poner a ver 20 lagartijas. ¿Verdad que no? Hermano, vas y de nuevo le dices, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, limpieza. Y si no, hermano, entonces lo cantamos. ¿Verdad? Tenemos las maestras de escuela dominical con los niños. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. ¿Verdad? Y les cantan y ¿qué le dices al niño? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Verdad? Y se lo saben. Y nosotros no nos lo sabemos. Pero no veo a las maestras poniendo a los niños a hacer lagartijas. ¿Verdad que no? Sino que se unen a ellos. Porque, hermano, la cohesión esencial en la iglesia es el amor. Y sin amor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, sin amor eres un metal que hace ruido y nada más. No hay nada, no hay nada hermoso. Dice, puedes tener todos los dones espirituales, puedes dar tu cuerpo entregado al fuego, pero si no hay amor, dice, de nada sirve, de nada te edifica, nada funciona. Sin amor, nada es. El amor es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia. Ve entrando conmigo a este crecimiento. Ay, es que el hermano no ha leído la Biblia en todos estos años. La tiene ahí en su repisa nada más. Bueno, y acércate. Enséñale, te has sentado con él a abrir la Escritura, a buscar dónde está el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Ya le has explicado las divisiones básicas. Te has sentado con él, con ella. No somos milicia, somos iglesia. No tenemos coroneles y capitanes y tenientes y sargentos que gritan. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, al Cristo nuestro Señor, quien nos dirige y ha dado a la iglesia hombres y mujeres llenos de amor y paciencia y gozo, que son apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas, para edificación. Bien, entonces vamos a dejar esto y vamos a ir ahora a esta ecuación. Ahora, aquí hay maestros y me van a decir, esta ecuación no funciona, porque 3 más 3 más 3 no es igual a 1. 3 más 3 más 3, ¿cuánto es? Pero en el Espíritu es 1, porque todo lo que es del Señor funciona en Él y solamente en Él. Aunque son 9 las manifestaciones del fruto del Espíritu, es un solo fruto. Por tanto, nadie puede decir, es que yo estoy desarrollando más el fruto de la fe que el fruto del gozo. No. Así como una granada, ¿conocen la granada? ¿Conocen? Bueno, tiene muchos granitos, ¿verdad? Y son deliciosos, es riquísimo. Pero tú no puedes tener una granada con solamente una hilera de granitos, es todo. Así como la granada tiene muchos granitos y todos crecen igual y aparejo, todo eso mismo es. Entonces el fruto del Espíritu, como leímos en Gálatas, amor, gozo, paz, no puede estar separado de paciencia, no puede estar separado de dominio propio, no puede estar separado de templanza o de mansedumbre, ¿verdad? No puede. Eso es el mismo fruto, va creciendo. Ay, es que a mí denme todo el amor y yo lo desarrollo. La paz y la desarrollo, el gozo, pero no me den paciencia. No.
Estas cosas se dan y se dan, hermano, porque el 9 representa algo nuevo. El 9 representa algo que va a ser fructífero, abundante, que representa nuevos frutos, nueva criatura y nueva vestimenta. Por eso 3, no porque es amor, gozo, paz, más paciencia, benignidad, bondad. No. Es que 3 representa algo que es el nuevo fruto. El siguiente 3 representa que somos una nueva criatura. Y el otro 3 representa una nueva vestimenta. Por eso dice, entonces, por tanto, desvestíos, ¿sí?, de la vestimenta anterior, de la criatura anterior, desvestíos y rechazar y dejar a un lado todo lo que es anterior para ser vestidos, para entrar a una nueva dimensión. El Señor habla de estas cosas, imagínate. Por eso los llevó a desvestirse en el desierto por 40 años hasta que quedaran despojados de su amor hacia las cosas de Egipto. Ustedes lean el capítulo, los primeros capítulos del libro de Josué, y claramente dice que fueron circuncidados por segunda vez. Esto me llama muchísimo la atención porque era un mandato de la ley que todo varón a los 8 días fuera circuncidado. Pero en todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ningún varón fue circuncidado, solamente los que habían nacido en Egipto. Pero todos los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Y esto me llamó muchísimo la atención. Y dije, ¿cómo así? Algo se pasó algo tan importante de la ley se pasó por alto. Para ustedes que les gustan las cosas o las curiosidades bíblicas, tampoco se guardó las fiestas. No se celebró la Pascua. Increíble porque era un mandamiento. Pero el desierto es un paréntesis. El desierto es un trato de Dios especial. Y se abre la nueva dimensión cuando tocan la tierra prometida. Entrando a la tierra prometida, entonces cesa el maná, toman del fruto de la tierra y son circuncidados por segunda vez. Y eso es lo que dice. Entonces, tú no puedes ser circuncidado por segunda vez, nada más una vez. Pero este es un simbolismo. Entonces, todos aquellos que no habían sido circuncidados fueron circuncidados. Y dice, en ese día el Señor quitó el oprobio de Egipto. En ese día quitó el oprobio. ¿Qué quiere decir esto? Quitó el deseo, quitó el pensamiento de Egipto. Espiritualmente Egipto representa el mundo, las cosas del mundo, donde tú trabajas y te esfuerzas y eres por lo que tú haces. En la tierra prometida, el guerrero valiente que pelea la batalla es el Señor, y tú eres guiado por el Espíritu. Por eso David consultaba al Señor: Señor, ¿iré y pelearé con los filisteos o no pelearé con los filisteos? Dice, ve y pelea con los filisteos, porque yo he dado victoria en esta ocasión. Iba y desbarataba a los filisteos y se iban ahí con la cola entre las piernas. Bueno, se iban ahí a escondidas, ¿verdad? Humillados porque habían sido derrotados. Y después vuelven a venir los filisteos y dicen, vamos a pelear con David, porque todavía no es fuerte. Esto era cuando David apenas era rey de todo Judá e Israel, y los filisteos dijeron, este nuevo reyesito no los vamos a comer igual que con Saúl. Pero no, porque este reyesito que ellos decían, consultaba a Dios, tenía la costumbre de consultar a Dios. Y dice que vinieron los filisteos de nuevo a hacer guerra contra David, y David dijo, Señor, pelearé con los filisteos. Ya había peleado, ya había ganado. Dice, no, David, esta vez no pelees. No como hiciste antes. Esta vez hazlo de esta manera y yo pelearé por ti. Dice, y el Señor desbarató el pueblo filisteo.
A mí me encanta cómo David hacía esto, pero en el desierto, hermano, en el desierto todos eran como borreguitos, todos seguían ahí bajo la nube, no había nada, pero seguían pensando en Egipto. Hasta un día le dijeron a Moisés: Moisés, ya dile a Dios que queremos algo diferente, hermano, porque este maná ya nos sabe a costumbre. Ya lo hervimos, ya lo cocimos, ya lo asamos, ya lo pasamos por aceite, ya le pusimos mantequilla, ya no hallamos, ya queremos otra cosa. Dios les envió codornices, si ustedes recuerdan. Dice, porque allá en Egipto nosotros comíamos el pescado y los ajos, las cebollas y todas estas raíces y todo. No se acordaban que estaban en opresión y bajo látigo, ¿verdad? En opresión tremenda. Aún sus hijos eran echados al río, que se los comieran los cocodrilos. Qué feo. Pero eso no se acordaban. Pero cuando el Señor llevó al pueblo a la tierra prometida, dice, a las llanuras de Jericó, en ese lugar donde Jericó se veía al fondo, ahí se alcanzaba a ver Jericó, en donde ellos fueron llevados, dice, y allí el Señor limpió el pueblo. Ya no había viejos, habían quedado muertos en el desierto, pero estos jóvenes tenían que pasar por algo todavía. Dice, pasaron por circuncisión y la memoria de Egipto quedó oprimida, quedó desbaratada. Ahora tenían solamente una opción, o regresar dos opciones, o regresar al desierto o continuar a la tierra prometida. Y esto es lo que habla este número 9. Este número 9 habla acerca precisamente del fruto, habla precisamente acerca de esto, pero no es 9 frutos, sino es un solo fruto. Y el fruto es amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza o dominio propio. ¿Sí? En algunas de sus versiones no dice fe, dice fidelidad. Es lo mismo. Esto es uno, son 9, pero es uno, donde 3 más 3 más 3 representa nuevos frutos, nueva criatura y nueva vestimenta. Vamos a estar haciendo énfasis a través de todo este tiempo en esto. En las siguientes veces que nos reunamos, por el tiempo que el Señor establezca, vamos a estar haciendo énfasis en este 9, que es 1. Amén. Bien, Gálatas 5, 22 y 23, ya lo hemos hablado, lo vamos a volver a leer más. Por tanto, el fruto del Espíritu, ¿sí? Acompáñame ahí, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo y paz, que es uno solo, y paciencia y benignidad y bondad, que es uno solo, y fidelidad y mansedumbre y dominio propio, que es uno solo. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, aquí puse un reloj de arena. ¿Por qué puse un reloj de arena? Porque es importante entender que estos no son dones. Los dones espirituales son regalos. El fruto del Espíritu no es un regalo, es un fruto. Como dice el Señor, si vosotros sois sarmientos y pueden dar mucho fruto, pero separados de la vid verdadera, no producen nada. Cero. Sip. Y son secos y son llevados al fuego. Es importante, hermano, que aunque nosotros obtenemos esto del Espíritu, esto no es dado a nosotros como un regalo, sino es un fruto que tiene que ser desarrollado. Y como les dije, hermano, no vas a tener tú un
una parte de la manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu más que otra. Todo va junto. Si alguien que dice yo tengo mucho amor y no tengo paciencia, miente. Como no tiene paciencia, no tiene amor. Alguien que dice no, yo tengo mucha paz, pero no tengo gozo. El gozo es para cuando yo vaya allá a las alturas. No, hermano. El gozo y la paz van juntos. Todas estas cosas, hermano, van unidas. Es uno solo. Así como los dones espirituales y los dones de servicio son dados para edificación del cuerpo, el fruto se desarrolla a través de ser propiamente cultivado. Para esto tienes que permanecer en Cristo. ¿Y cómo permaneces en Cristo, hermano? Permaneces en Cristo conociéndole más, buscándole más, ¿a través de qué? Lectura bíblica, oración, adoración, alabanza y servicio. Y esto desarrolla el fruto en ti. Tú no puedes ser un ermitaño. Podrás tener todos los dones como ermitaño, pero no vas a tener fruto, porque el fruto se da a los demás. ¿Para qué es el fruto de un árbol? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué sirve el fruto del árbol? ¿Para comer? No, es bueno, ese es secundario. El asunto principal del fruto en el árbol es para que sea, no es para que se desarrolle, es para que se multiplique, porque el fruto lleva semilla. Y los animales comen el fruto y defecan la semilla en otro lugar. Y cuando hacen eso, crece un nuevo árbol en otro lado. Olvídate del proceso, que puede ser un poco sucio o feo o desagradable, pero es el proceso que Dios utiliza. Si tú quieres ser multiplicado, entonces da tu fruto y no te preocupes si se lo comió o se lo llevó. Es fruto. El fruto se da y no se pregunta. Pero el árbol que se queda con sus frutos se pudren y daña el árbol. Los frutos son para llevarse. Por eso la mayoría de los frutos tienen una apariencia apetecible y un aroma inconfundible. Y puedes tú pasar abajo de la higuera 20 veces, pero hasta que los higos no están en su punto, no desprenden ese aroma especial que tú dices, huele a higo sabroso. Hay árboles de manzanas rojas, hay árboles de manzanas verdes, pero el árbol de manzanas rojas no da manzanas rojas desde el inicio, las da verdes. Hasta que se pone roja la cáscara es que está madura. Por tanto, mientras están verdes las manzanas rojas, nadie se las come, porque son muy ácidas y te hacen ir al baño, aunque no quieras. Pero las manzanas rojas son dulces. Amén. Entonces, da el fruto a su tiempo. Lean el Salmo 1. Vamos a terminar con eso. Vamos al primer salmo. El salmo en la Biblia, número 1. Si ya lo tienes, acompáñame. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, que no se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¡Wow! Yo quiero ser ese árbol que da ese fruto. Hermano, no te preocupes quién toma el fruto. Lo pueden tomar impíos,
lo pueden tomar gente santa. No te preocupes, va a dar su resultado. No así los dones que no se dan para todos. Va conmigo. Los dones son para la iglesia y exclusivamente para la iglesia. No son para los impíos. No son para la gente de fuera. Son para mostrar la gloria de Dios. ¿Sí? Solamente los reciben cuando hay campañas, cuando se hacen eventos especiales. Pero de otra forma, los dones son para la edificación de la iglesia, porque para eso son. Imagínate tú siendo pastor de gente que no quiera nada con Dios. Qué difícil, ¿no? O enseñar gente que no quiera dejarse enseñar, porque eso me han dicho mis hijas que van a la escuela. Dice, papi, hay alumnos que van ahí, pero no quieren que los enseñen. Van porque los mandan, pero no porque quieran ir. Qué difícil ser maestro en un aula lleno de estas personas. Bueno, por eso los dones son para la iglesia, para el beneficio del cuerpo. Pero el fruto, hermano, el fruto es para todos, para el que lo quiera tomar. Y Dios hará lo que quiera hacer con el fruto. Por eso no eres fruto, eres árbol. ¿Sí? Y mientras más te quitan el fruto, más fruto das. Y esta es la bendición. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Amén. Bien, vamos a orar entonces. Vamos a dejar que el Señor sea quien nos ministre en esta palabra. Es muy sencilla y no muy profunda, pero es muy necesaria para el resto de este tiempo. La tomé yo como base para futuras enseñanzas. Es importante que nosotros entendamos qué es el fruto y qué son los dones. Aunque son 9 dones y son 9 las manifestaciones de un solo fruto, es el mismo Espíritu. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú has sembrado la palabra en nuestro corazón, Señor. Has llenado nuestra vida, Señor, con aguas de bendición, aguas de vida eterna. Señor Santo, manantiales poderosos que llevan, Señor, su agua a todo nuestro ser, Señor, para edificación y también, Señor, para ser fortalecidos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Señor Santo, Jesucristo, gracias por tu bendición. Gracias por ser tú la vid verdadera. Gracias porque permaneciendo en ti, Señor, nosotros podemos dar no fruto, pero mucho fruto, Señor. Permite que nuestro fruto, Señor, sea tomado y sea de bendición a los que lo toman, Señor, sin importar quién lo haga. Señor mío, que nuestro gozo esté, Señor, en dar fruto a 30, 60 y 100 por uno. Espíritu Santo, sea la palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.